Tal, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Esta es una nueva edición de Plenario, cerrando una semana que durante todos estos días calificamos de baja intensidad por el hecho de que se había acordado que con la presencia de muchos diputados en Estados Unidos por el motivo de las elecciones, bueno, se acordó dejar temas de alto interés, postergarlos para la semana siguiente. No obstante lo cual, hubo actividad en las comisiones, hubo inclusive dictámenes de temas muy importantes. E inclusive llegó a convocarse sorpresivamente una reunión de la Comisión de Presupuestos, que se suponía que no iba a trabajar esta semana para avanzar con la ley de leyes, pero sí se había convocado para el día de ayer con la presencia del ministro de Salud. Bueno, finalmente, y ahí es cuando decimos, a veces son más importantes las cosas que no suceden que las que suceden, bueno, llamó la atención el hecho de que fuera suspendida por razones de agenda para otra oportunidad. Bueno, eso quedó en veremos. Quedó en veremos. El hecho del tratamiento del presupuesto llama la atención, bueno, porque los tiempos estaban establecidos como para que la semana siguiente, que semana que viene se avanzara con el dictamen. Eso es a lo que se esperaba. Bueno, le ha metido mucho ruido a todo esto el pedido de sesión que ha hecho la oposición para el martes que viene. Ha generado una reacción de parte del oficialismo. Vamos a hablar a lo largo del programa de ese tema y también de lo que de si habrá sesión también, porque se había establecido que la semana que viene hubiera una sesión pedida por el oficialismo. Todavía no se ha concretado ese pedido y hoy por hoy muchos dudan de que vaya a llevarse adelante. Bueno, hay un montón de temas para hablar a lo largo de este programa y lo vamos a hacer con mis compañeros, a quienes ya mismo paso a saludar. ¿Cómo está, Fabián? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, José. Muy buenas tardes, que baje estimadísima y querida Lourdes. Sí. Lourdes López, en la continuidad de Diputados TV. En la continuidad de Diputados TV. Una mañana con definiciones del presidente Javier Milei en la Casa Rosada, que salió a saludar a algunos transeúntes que recorrían la plaza, se saludó con chicos, inclusive le festejó el cumpleaños a una chica que estaba allí de un colegio, le avisaron que cumplía años y le cantaron el feliz cumpleaños, pero además dejó dos declaraciones importantes, una en contra de los dirigentes de Aerolíneas Argentinas, diciendo que no van a extorsionar más al gobierno, y por otro lado que la salida de Intercargo es inminente, dijo vamos a cerrar la empresa. Mientras tanto, como vos bien decías, las discusiones y las cuestiones se están apuntando al próximo martes, la probabilidad de una sesión que trate una cuestión que ya desde el gobierno han dicho que la van a vetar en caso de que salga, y tiene que ver con una nueva reglamentación para los decretos de necesidad o de urgencia, fijando la posibilidad que en este caso, cuando una de las dos cámaras solamente plantee la nulidad, directamente se elimine, y además fijando tiempos específicos para ser tratado en cada uno de los pasos, ya sea para la reglamentación, como en las comisiones, como la llegada al recinto y a la discusión, y que en caso de que no se cumplan, se puedan saltear y acceder directamente a la etapa siguiente. El gobierno ya ha dicho que la va a vetar, algunos radicales denominados con peluca van a acompañar nuevamente al gobierno, lo publicó el diputado Martín Campero Tucumán en la jornada de ayer, así que se vienen días complicados con también voces en off desde aquí la Cámara de Diputados señalando que esto va en contra del proyecto nacional, en contra del gobierno, y que no va a contar con el apoyo de los gobernadores, entre otras cosas. Así es, bueno, de esa sesión después vamos a hablar largamente y le presentamos a Lourdes López. Bueno, bien, muy bien. También un poquito haciendo un repaso de esta semana, ¿no? De lo que fue también la suspensión, que me dejó bastante sorprendida, no me sale la palabra, bastante sorprendida la suspensión de la realización de la Comisión de Presupuesto y Hacienda con la llegada del ministro de Salud, Mario Lugones, teniendo en cuenta la necesidad y la importancia que hoy está teniendo, por ejemplo, saber, o el pedido de informe que hizo la diputada Marcela Colli con lo que está pasando con el dengue, ¿no? Que es algo que ya se está acercando, cada vez falta menos,
que hay campañas de vacunación masiva respectivamente en algunas jurisdicciones, pero no es el caso de todas las zonas, por lo tanto hay muchas personas que ya han tenido el dengue anteriormente y que pueden llegar a contraer una cepa de dengue hemorrágico. Bueno, todavía no consigue la vacuna es doble dosis y además está bastante cara en el mercado, y eso obviamente se genera cierto tipo de preocupación. Pero más allá de que hace 2 semanas que no se están dando las reuniones de presupuesto y Hacienda, también hubo un pedido de la llegada del del secretario de Obras Públicas, Giovine, que también pueda llegar a hablar sobre este tema, pero tenemos hasta el 20 como fecha límite para que se puedan dar todos los dictámenes, si no ya se excede el plazo y obviamente el presupuesto 2025 tiene que estar antes de fin de año. Así que yo la verdad que creo cómo vienen las cosas, habrá una reunión más de presupuesto y Hacienda, 2 reuniones más y se nos termina el baile. Es la gran pregunta que hoy por hoy muchos se hacen respecto de lo que pueda llegar a suceder con el presupuesto, pero bueno, lo vamos a linkear también con lo que será la sesión pedida para el martes, pero antes, lo primero, vamos a ver cómo está el clima en la ciudad de Buenos Aires, sobre todo los viernes, nos da mucho gusto analizarlo. Para hoy 23 grados, estamos en la máxima, un día muy bonito realmente, 18 de mínima. Para mañana sábado 27 de máxima y 19 de mínima. Mañana sábado por la noche, noche de los museos, de paso meto el chivo. Y el domingo hay 28 grados de temperatura máxima, 16 de mínima y para la tarde-noche ya están anunciados unos chaparrones que puede llegar a ver en estos que, bueno, vamos a tener un fin de semana bastante positivo, aparentemente, más allá de las nubes. Y decíamos el hecho de, el presupuesto, como lo habíamos a propósito de el tratamiento que ha sido bastante espaciado a lo largo de todo, desde que fue presentado. Recordemos, fue presentado en tiempo y forma el 15 de septiembre con la presencia del presidente de la Nación acá en el recinto, una situación inédita justamente. Después se tomaron 15 días para recién decir, arranca el debate del presupuesto recién en el mes de octubre. En la primera semana finalmente se dejó para el tema aerolíneas, entonces se postergó para el 8 el arranque del tratamiento del presupuesto nacional y se había anunciado que habría reuniones semanales todos los martes, 8 martes, muchas informativas y después finalmente se avanzaría. Había tiempo suficiente como para llegar en tiempo y forma a los recintos. Que se iba a dar un tratamiento en espejo con el Senado para que finalmente no fuera necesario cuando llegara el Senado que hubiera modificaciones, que si había modificaciones sugeridas que las hicieran ahora. El tema es que finalmente, hace 15 días que no hay reuniones de comisión de presupuesto y de Hacienda. Las expectativas estaban puestas en la semana que viene, pero a esta altura hay muchos que se preguntan si hay intenciones oficiales de que haya presupuesto o si, como desde el gobierno nacional varios voceros, comenzando por el jefe de gabinete, han dicho que si hay presupuesto mejor. Y si no hay presupuesto, no hay problema, trabajarán con la prórroga del presupuesto vigente, lo cual sería una situación inédita porque sería por segundo año consecutivo que eso se produjera. La sensación es que, porque toda la oposición dialoguista y la oposición también no tan dialoguista, dicen, coinciden en que quieren que haya un presupuesto, que no se le puede dejar al gobierno sin presupuesto, pero sobre todo porque es una guía, una hoja de ruta en la que todos se pueden llegar a manejar y que evita las discrecionalidad de parte del gobierno. El tema es que a esta altura dice mucho. No tendría excusas el gobierno para no mandar el presupuesto. Hasta ahora no ha habido un rechazo. Me parece que aparentemente la excusa podría llegar a ser la sesión pedida para el martes que viene, no necesariamente por el tema del decreto de necesidad de urgencia, de la reglamentación de los decretos de necesidad de urgencia, sino
por el decreto de canje de deuda. El 846 de canje de deuda, que eso, y fue la voz que inclusive al cerrar el programa de ayer hicimos ese comentario justamente, de que ese tema estaba generando mucha mala sintonía con el gobierno nacional, había mucho enojo con el pedido, fue imprevisto el hecho de que a la sesión que se esperaba que se pidiera se agregara ese tema. Este tema, el del decreto, justamente dicen desde el gobierno que, bueno, los gobernadores, remarcaba el hecho de que los gobernadores no están respaldando esa parte del pedido de sesión de del martes que viene, justamente por el hecho de que saben la importancia que es a nivel de financiero para el gobierno contar con ese decreto. El tema es que... Sí. No, te quería acotar a eso que vos bien decís, es que el gobierno no le caería mal, digamos, que tampoco se sancione el presupuesto, porque... claramente no lo quiere. No tiene mucho apuro en que efectivamente se haga de esa manera, inclusive charlando con los diputados, entre ellos, a los que más se oponen férreamente al presupuesto, te dicen, estamos en una encrucijada, porque nosotros queremos efectivamente que haya un presupuesto, pero esto no lo podemos votar. Entonces, no lo podemos acompañar. Con lo cual, la posibilidad de que efectivamente se lleve adelante están medio complicadas. Además, teniendo en cuenta que cuántas son las promesas efectivas que hasta ahora ha cumplido, digamos, el presidente Javier Milei hasta este momento, ¿no? Porque lo que dicen es, bueno, ustedes quieren modificar el presupuesto, tienen todo lo que no se destinan al pago de la deuda para realizarlo. Recién hablábamos con el diputado Cipollini del Chaco y él decía, bueno, acá en la provincia necesitamos obra pública. Otro te va a decir de otra provincia, nosotros necesitamos construir un puente, el otro te va a decir queremos sostener la Universidad del Comahue, desde otra provincia nosotros queremos sostener la Universidad Austral, y así cada uno de los casos. Hay efectivamente posibilidades de que se mantenga el ajuste, si de cada uno de los rincones del país solicitan lo que cada provincia entiende que es necesario para llevar adelante. Bueno, en una situación en la cual no hay una definición en ese sentido, para el gobierno sería, entre comillas, un win-win, la posibilidad de seguir sosteniendo a discreción la modificación del presupuesto, porque tendría a todos los gobernadores yendo a la Casa Rosada día por medio para justamente solicitar obras. Claro, y a sabiendas de esas situaciones que la oposición no quiere dejarlo sin presupuesto, claro, justamente a esto, porque contrariamente a lo que siempre se suele decir es, bueno, no quieren dejarlo sin presupuesto al gobierno porque lo perjudica, a los gobiernos no los perjudica, en realidad le da esa posibilidad de discrecionalidad. Como bien decía Fabián, hay lo que haya transparentado desde el gobierno, que bueno, no tiene ningún problema, al contrario, será mejor en todo caso no contar con presupuesto. No le quieren dar la excusa, pero la excusa estaría en el martes que viene. Si hay sesión, sabe el gobierno que si arranca, si alcanza el quórum, si alcanza el quórum, entonces están los votos para sancionar las dos cosas. No hay problema con la reglamentación del decreto los decretos de necesidad de urgencia, porque eso ya el presidente ya adelantó que lo voltea, lo veta. Pero el otro tema, que te volteen el decreto 846, eso implicaría que en el Senado, más temprano que tarde, lo van a voltear también, porque ahí sí hay número para acompañar eso. Así que entonces hay mucho enojo en el oficialismo, y por eso me parece que claramente el tema del presupuesto está absolutamente ahora, en este momento, atado a lo que pase el martes que viene. Veamos justamente entonces sobre el tema del presupuesto, qué es lo que nos decía la diputada Germana Figueroa Casas. Lo venimos hablando también, como lo que hicimos fue hablar con el Ejecutivo muchos de estos temas, les pasamos algunas preocupaciones, planteos. Por ejemplo, va a haber una modificación, una propuesta, vamos a ver si eso se da, por ejemplo en el artículo primero, que faltaba, viste que se habla de qué pasa si los ingresos bajan, no hablaba de qué pasaba si los ingresos subían, y el presidente había dado una posición sobre eso se va a tomar. Hay discusiones, sobre todo a nivel de los gobernadores provinciales, ¿no es cierto?, con el tema de la deuda de las cajas, por ejemplo.
Después también con el tema de los pisos para, por ejemplo, ¿viste? El 6% para educación técnica, bueno, ley de bosques, etcétera. Preocupación también, bueno, hay un planteo con la tasa de combustible, o sea, hay muchos temas que no están cerrados todavía. Entonces, en principio, a ver, digo, una posición general. Es muy bueno que haya un presupuesto y que haya un presupuesto aprobado. No es bueno un presupuesto reconducido y menos por segunda vez. Fue raro porque nosotros habíamos tenido una reunión con el Ejecutivo donde habíamos planteado, bueno, por el tema de las jubilaciones, ¿no? De ese 8,1% que quedó cuando se empezó a hacer la actualización por inflación. Y planteamos que nos habían dicho esto y nos dijeron, no, pero eso no sirve porque uno necesita dinero que sea constante, esto es una vez cada 2 años. Y fue muy raro que después surgiera esto porque nos habían hablado como que no era un remedio, digamos, o una solución. Después, por lo que tengo entendido, yo no estuve en esa charla, pero es como que se iba a anunciar sin haberlo consultado, sin ver si había votos. Acá, viste que es cuestión de votos. Cuando nosotros planteamos, bueno, se puede gastar más en esto, ¿qué pasa con las universidades? Dicen, bueno, hay que bajar de otro lado, ¿no? Porque el déficit cero innegociable. Y a veces no es tan fácil encontrar quién va a votar para bajar un gasto en otra cosa, ¿no? Entonces, fue medio raro, porque fue como unilateral, no fue hablado en el marco de estas charlas que se están teniendo. Así que ahí la escuchábamos a la diputada Figueroa Casas, que es una de las voces claves cuando se discute el presupuesto. Ella es del PRO, es diputada del PRO. El oficialismo sabe que cuenta con el PRO para la aprobación del presupuesto, sabe que contará con sectores afines. Ha estado dialogando con los gobernadores durante todo este tiempo. Esta semana estuvo en la Casa de Gobierno, estuvo con los gobernadores radicales. Dialogó con ellos para, bueno, ellos le hicieron los planteos, está hablando sobre obras, justamente como suele pasar con los tratamientos de presupuesto, se los condiciona a las obras que puedan llegar a realizarse. Recordemos, las obras públicas no se van a realizar, pero bueno, hay una suerte de acuerdos con determinados gobernadores para avanzar en ese sentido y veremos, en definitiva, lo están condicionando entonces el debate del próximo martes, lo condicionan a lo que vaya a suceder. Estará condicionado con, si ahí se avanza con esa sesión, a mí me parece que tendrá consecuencias con el tema del presupuesto. Hay varias sesiones, varias reuniones pedidas para esta semana, para este martes justamente. A mí me llamó la atención, digo, bueno, si hay una sesión, ya están pedidas reuniones, pero hay una reunión de discapacidad a las 12. Sí. Derechos Humanos está pedida para las 13 y Ciencia y Tecnología para las 14. O sea, salvo... Están ahí, muy justitas. Las reuniones de la sesión está pedida para... ¿Qué hora? Para las 15. Las 2 de la tarde o las 15. ¿A 14 o a las 15? Me parece que es a las 15. A las 15. A las 15. Entonces, inmediatamente después de todas estas Defensa Nacional sesiones, ya quedaría fuera, digamos. Defensa Nacional está pedida para las 17, ya que decimos de qué se trata. Es interesante el arco, sesión, ¿no? Político que convoca a esta sesión y claro, que la pidió, ¿no? Sí. Porque tenés ahí el socialismo, al sector de Democracia para Siempre, a Sergio Acevedo, a Encuentro Federal y a Unión por la Patria. Claro. Creo que arma un espectro que de a poquito va comenzando de alguna manera a dejar algunos pluritos de lado en función de intereses comunes, y antes era como que en líneas generales se miraba a Unión por la Patria como una mancha venenosa. Ahora quien firma, entre otros, este pedido de sesión es Margarita Stolbizer, impensada aliada del kirchnerismo, o el propio Fernando Carvajal. Y la primera firma es de Esteban Paulón. Esteban Paulón. Bueno, Paulón podemos decir que de alguna manera es un poquito más cercano, ¿no? Pero esos nombres sí que de alguna forma llama la atención. El propio Sergio Acevedo, digamos, que estuvo
está alejado del justicialismo. Así que No, es un debate, está Nicolás Pazot, Sí, es un no. debate interesante desde el punto de vista de la mirada política. Ya esto había pasado con el tema de las jubilaciones. Ujú. Esta es la continuidad, de alguna manera, de esta nueva unidad, entre comillas, que se da en función de los distintos proyectos que haya. Así que habrá que estar atento a cómo evoluciona la posibilidad de que esta sesión se lleve adelante, que pareciera que los números en principio dan, ¿no? En principio habría que hacer la sumatoria. Nosotros tenemos, si tenemos 16 diputados de Encuentro Federal, tenemos a los 12 de Democracia para Por siempre, Siempre. 28. Los de Unión por la Patria son 99 y Acevedo y compañía son, con los convocantes ya tenés 129. Y no sé si acá se sentaría también, no está convocado del FIT, pero yo entiendo la que izquierda se va a sentar estaría también, seguramente y y algún tenés diputado suelto también. 134. Claro. De ahí hay que empezar a restar. Claro. Me parece, porque ahí tenés que empezar a restar a los diputados que tengan sintonía con sus gobernadores, que son los que van justamente con los que van a negociar. Yo descontaría por lo menos 5 de Encuentro Federal, y después mucho más no tenés para descontar de esta cantidad. Y habría que ver cuántos podrían llegar a bajarse de Unión por la Patria, porque bueno, habría presión sobre los catamarqueños, Claro, los catamarqueños, probablemente los salteños, algunos otros sectores seguramente, pero bueno, está claro que los números estarían. A mí me parece que si están los números para arrancar, están los números para votar, aprobarlo, claro. para aprobar. Entonces, esa es la Sería propuesta. un golpe. Sería un golpe. Sería un golpe importante. fundamentalmente por el tema del canje de deuda. Recordemos entonces ¿Querés que lea lo que dice? No, lo que dice es solamente los números de los artículos. Claro, ¿no? permite que los canjes como condición única cumplan 2 de 3 requisitos que tienen que ver con el monto, con la tasa o con el plazo. Se establece que si se aprueba lo que establece este decreto, el 846, es que se tiene en cuenta solamente los criterios del mercado y no pasa la negociación por el Congreso de la Nación. Claro, dice, el decreto habilita un canje de deuda y busca dejar de lado el rol del Congreso y la ley de administración financiera en el manejo de los títulos y el perfil de vencimientos. Así que bueno, ese es el tema. Eso es algo que el gobierno no quiere. Aceptó en su momento, bueno, cuando tuvo que ceder el único decreto que le alcanzaba a voltear, que era el de inteligencia. Muchos dicen, bueno, lo aceptó porque ya la plata se había gastado, pero este tema es lo que le quita el sueño y se trabajará durante todo el fin de semana justamente de parte del gobierno para evitar que esa sesión se lleve adelante. Veremos, va a ser una semana muy, muy caliente seguramente. Ahora vamos a la primera pausa y después seguimos con mucho más información legislativa en plenario. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores?
La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Y eso se traslada a la casa? Cuando Karina Banfi se va del Congreso, se va a su casa, ¿cómo es? ¿Y eso llevaría a pensar en poder dar un paso más? No solo ser vicepresidenta, sino llegar a ser presidenta del bloque.
Y seguimos con más plenario y entre los proyectos que tienen media sanción, hay muchos proyectos que tienen largos debates y que después llegan al Senado o viceversa, es algo que puede llegar a pasar. En este caso vamos a hablar de uno de los proyectos que llegó al Senado y ahí quedó, duerme el sueño de los justos en este momento porque bueno, no se ha tratado. Y a fin de año va a perder estado parlamentario si es que no tiene un tratamiento en el recinto. Ese tema ha tenido debates en comisiones, pero está ahí pendiente todavía. Estamos hablando de lo que se conoce como agujero azul. De eso nos va a hablar Lourdes. Exactamente, el famosísimo área protegida bentónica agujero azul, que tiene que ver con la protección del lecho marino con todas las especies y la biodiversidad que tiene ya de por sí el mar argentino, que fue muy trabajada y muy debatida durante el 2022 con la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, que en ese momento, te traje una ley ambiental, como a vos te gusta, que en ese momento era, llevada adelante por el diputado Leonardo Grosso y, por supuesto, también muy impulsado por la diputada mandato cumplido Graciela Camaño. Pero el Senado debe aprobar estas medidas claves para la protección del mar argentino y sus recursos. Por esto que vos hablabas recién, José, al principio, de vence el estado parlamentario, tiene estado parlamentario hasta fin de año. Por lo tanto, los plazos se empiezan a cortar. Claramente, hoy el agujero azul no es una prioridad. Hoy estamos con cuestiones, y lo decimos con todo el dolor del mundo, para los que realmente creemos en que hay que empezar a ser más conscientes de nuestro ambiente, de los ecosistemas, de la protección del mar argentino, porque hay una usurpación, ¿se dice? Sí. Sí, hay usurpación de recursos, también con mucha ilegalidad y también que deja destrucción al paso, a lo que se está, sobre lo que se avanza se destruye, inclusive aquellas especies que no tienen un valor económico son desechadas y ya vuelven muertas al mar, y esto, por supuesto, produce un gran daño en el equilibrio de la cadena, en este caso del ecosistema. Vemos en la próxima placa cómo se sigue trabajando, que también se busca regular el uso sostenible de estas áreas protegidas y prevenir su depredación. Esto es un tema también muy importante porque cuando hablamos de todo el trabajo que han hecho en este caso las comisiones de ambiente y presupuesto, esta ley lo que haría es preservar ecosistemas marinos de alta diversidad de especies de actividades humanas con impacto en estos fondos marinos, y actualmente lo que se hace es la pesca de arrastre, que es lo que más daño produce porque no es una pesca selectiva. Se da inmediatamente como si fuera, como el barrefondo en la pileta, vendría a ser exactamente lo mismo. No deja absolutamente nada a su paso, lo que se recolecta y que no sirve, como son, no sé, las estrellas, todo lo que son los erizos y demás, todas cuestiones que no tienen, especies que no tienen un valor económico significativo para estos barcos pesqueros, son desechados, produciendo también una contaminación, y todas las redes que son utilizadas con esta metodología de pesca también producen mucha cantidad de desecho plástico, redes, que después también terminan siendo fatales para las especies que viven en el mar argentino. Con eso también, el agujero azul es una zona clave para la diversidad marina que ocupa lo que son las 200 millas, cerca de 148.000 kilómetros de lecho marino, equivalente a la superficie de la provincia de Mendoza. Claro. Y esta área se encuentra, digamos, en la altura de las provincias de Chubut y Santa Cruz. Pasada las 200 millas marinas desde la costa, no incluye la columna de agua por su condición de alta mar, que ya es alta mar pasando las 200 millas, solo el fondo, que es jurisdicción argentina desde 2019 porque se extendió la plataforma continental, y la zona obviamente es conocida por sufrir una enorme actividad pesquera extranjera ilícita, o sea, sin ningún tipo de control. Vos, si querés, el día de mañana un barco chino viene, pasa una red de arrastre, no pasa nada. Claro. Está todo bien, nadie te va a decir nada, y aparte que venís y contaminás, encima te llevas nuestros recursos que son carísimos y que además alteran nuestras cadenas ecosistémicas. O sea, es malo por donde se lo vea. Hay un detalle, por ejemplo, el tema de lo que estamos hablando, son profundidades
de 100 a 200 metros en algunos lados, pero en otros lados son de 4.000 a 5.000 metros. Sí. Yo Que recuerdo es pasando las 200 millas. Claro. Que es alta claro, mar. Bueno, claro. ahí es donde se está dando la mayor actividad ilícita. También, por supuesto, esto uno dice, bueno, están sacando peces del mar. No, nos rompen todas las cadenas ecosistémicas y además se están llevando recursos que son argentinos. O sea, Lo que yo recuerdo así, por el debate, es que el tema es que ¿quiénes se quejan? Por ejemplo, las cámaras pesqueras, También. por ejemplo. Porque dicen que si vos reglamentás porque esto no de hay una alguna manera... trazabilidad tampoco de cuáles son los recursos que disponemos. Tanto También. en agua dulce como en agua salada. Me hace acordar el tema de la trazabilidad de la pesca, que es otro Bueno, es lo que quedó también ahí pendiente. Temas que están pendientes. Ni hablar de las condiciones de pesca, ni hablar de las fuentes laborales dentro del mundo de la pesca. Bueno, un montón de temas que yo tampoco soy especialista, pero realmente en este tema importan y están involucradas. Y es, bueno, cómo se regula una zona como el Agujero Azul, que es una zona riquísima en materia de recursos y que en este caso se está explotando de manera abusiva, dejando consecuencias a largo plazo irrecuperables, porque hay especies que ya no se pueden recuperar más. Claro. Sí, el tema también es el hecho de que si se reglamenta, si aplicar el agujero, el tema de esta ley, esto se convierte El marco en regulatorio ley, para el Agujero Azul. terminarían, temen las cámaras pesqueras que dicen que eso se aplique solamente a las empresas argentinas. Y no a los que justamente estamos hablando, que están depredando todo. Bueno, igual ¿qué perspectivas efectivas tiene esto de implementarse en esta situación con este gobierno? Y bueno, en este caso vendría a ayudar bastante a lo que es la economía y la matriz productiva, ¿no? Mejorar lo que hoy estamos sufriendo en cuanto a consecuencias netamente económicas. Por supuesto, como te dije recién, no es un tema de agenda hoy que importe mucho cuidar el mar argentino. O sea, lo sabemos que hoy no es un tema netamente de agenda, pero sí es algo que realmente está por perder estado parlamentario y por supuesto también es como, es algo que ya también se ha, al decir es un tema del 2022, sí, pero es un tema que todavía está vigente, que está pendiente, que se nos acaba el tiempo y el mar argentino se sigue depredando y ya que tanto estamos en materia de defensa, de protección de nuestros recursos, protección de la defensa argentina y demás, bueno, que se empiecen a aplicar medidas, ¿no? Claro. Habrá que ver. Básicamente es nuestra economía, o sea, es nuestro, es algo nuestro. Otra de las cuestiones que dicen es el costo de patrullaje. Ese es uno de los grandes impedimentos. De esa parte me acuerdo. Sí, los costos de patrullaje que no son ni el mínimo de los costos que se perderían en caso de no proteger todas esas especies. Claro, porque lo que siempre se plantea, ¿no? ¿Cuánto es de protección para el día de mañana? ¿Cuánto es la inversión? La balanza. Claro, sí, como si no invertir en salud te genera más muertes, más enfermedades, más atención en hospitales, tenés que gastar más dinero. La prevención. Yo me acuerdo cuando fue el debate en diputados que había un diputado de Entre Ríos, no me acuerdo, estaba en la Comisión de Agricultura, me parece que era el presidente de la Comisión de Agricultura, no me acuerdo el nombre, pero él decía en estos debates él decía, si no podemos custodiar, no tenemos cómo custodiar lo cercano, ¿cómo hacemos para ir hasta el Agujero Azul para poner custodiar prefectura no tenemos submarinos ya, tenemos, o sea, se perdió uno de los que teníamos, o sea, no hay en actividad los submarinos, no tenemos manera de custodiar este tipo de riquezas realmente, pero bueno, es un debate que bien, bueno es decirlo. Y es muy buena la pregunta de Fabi también de decir, bueno, ¿en qué ganamos y en qué perdemos? La realidad totalmente. Es que de no hacerse esto son mayores las pérdidas a que los costos en patrullaje o en materia de defensa. Digo, bueno, también eso tiene que ver con el presupuesto, ¿no? De decir cómo cuidamos el mar argentino, ¿no? Sí, hay que reconocer que el Senado tuvo un buen debate. Yo lo estuve viendo las dos reuniones que hubo. Fueron informativas, no hay señales de que se vaya a avanzar hacia un dictamen, hay intereses contrapuestos y el tema lamentablemente terminará perdiendo estado parlamentario este año. Hablábamos de la eventual reunión pedida por el oficialismo
Para el miércoles se había hablado, no se pidió hasta ahora y hay muchas señales de que ahora muchos piensan que ya no va a pedirla y va a poner todo su esfuerzo el gobierno en desactivarla del martes. Iba a ser la del miércoles, sí, puede llegar a ser, para que tratar dos temas. Uno sería ficha limpia y el otro Aerolíneas Argentinas, que es el momento en el cual, bueno, justamente está en la mira y en el centro. El centro de la hecho, discusión. esta mañana el presidente Javier Milei hizo dos declaraciones muy breves, José Lourdes, una relacionada justamente con Aerolíneas Argentinas. Le pregunté si había algún mensaje para los trabajadores. Me respondió: en la Argentina se sale laburando, no parando ni extorsionando, no van malas extorsiones. Y también sobre el futuro de Intercargo, una colega en Casa Rosada le consultó y la respuesta es: obviamente se termina con la empresa. Todo esto dentro de las medidas que tomó el gobierno ayer, denunciando a los personal aeronáutico de retener dentro de los aviones a los pasajeros que estaban en una situación bastante complicada, algunos con algunas enfermedades, mientras que desde el gremio salieron a negar rotundamente lo que dijo la ministra Patricia Bullrich. Ahora en estos momentos comenzaron reuniones en el Aeroparque de los tres gremios que representan a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, así que se espera cuál puede llegar a ser el resultado de este diálogo que, bueno, el gobierno insiste con que si los gremios no ofrecen una alternativa que al presidente le agrade, no continuará. Veamos qué decía sobre este tema de la privatización de Aerolíneas Argentinas el diputado nacional Leopoldo Moró. A ver, Aerolíneas Argentinas también tenemos una experiencia. Los argentinos debemos recordar que en la década del 90 se privatizó 2 veces Aerolíneas Argentinas. Y en las 2 veces no solamente se destruyó la empresa de bandera de la Argentina, se cerraron rutas, etcétera, sino que prácticamente se liquidaron aviones, se liquidaron tecnologías que tenían que ver con el desarrollo de vuelos. Fue un desastre. Es más, terminó el Estado Nacional teniendo que poner plata para recuperar Aerolíneas Argentinas. Terminaron presos los últimos dueños privados de aerolíneas de la empresa Marzán de España, terminaron presos en España por estafa. Entonces no es algo nuevo el intento de privatizar Aerolíneas Argentinas, es repetir lo mismo. Bueno, en realidad Milei está repitiendo las políticas económicas de Martínez de Oz y del menemismo. Ahí escuchábamos al diputado Leopoldo Moró hablando de Aerolíneas Argentinas. Sí. Contando claramente que los resultados, bueno, en el pasado no fueron tan positivos como se esperaban. Bueno, sin embargo, aquí en la Cámara de Diputados, Lourdes, el propio Franco Mosqueta, el secretario de Transporte, le contestó a la diputada Julia Estrada que los recursos que se utilizaron en el 2023 y en este año, mejor dicho, fueron resultado de remesas recuperadas del exterior, que el Estado Nacional no invirtió un peso en Aerolíneas Argentinas. La discusión está a la hora del día con 3 proyectos, entiendo que hay 3 dictámenes que van a ir a la discusión en el recinto, el del oficialismo que va por la privatización total, el del radicalismo que hace un mix y el de Unión por la Patria que se opone a ella. El rechazo. ¿Es así? Así es. Esa sería la idea. Algunos decían que si hay convocatoria, el gobierno, muchos dicen no están los números. Recordemos que esto se llegó a debatir, la eventual privatización de Aerolíneas Argentinas. Se votó en allá por el debate de la ley de bases, el 30 de abril, estaba tratando de recordar, el 30 de abril a la mañana, eso a las 7 de la mañana, se votó esa parte y tuvo 138 votos a favor. Pasó mucha agua bajo el puente, después hay los bloques que existían, entonces ya han cambiado, entonces por eso esos 138 votos que había entonces, ahora muchos dicen, ahora hay 116, tiene que conseguir el resto. Muchos decían también que hoy por hoy al gobierno no le incomodaría ir si está la decisión de ir a la privatización, van a la votación directamente y no importa perder. Veremos en definitiva si así sucede, veremos si se convoca a esa sesión
dicen que es el momento justamente de aprovechar este momento tan álgido para debatir este tema. Hay un proyecto que presentó la diputada Natalia Saracho para establecer que no sea penalizable la venta de productos con imitaciones de marca. ¿Es así? Es así, es una discusión que siempre está en el candelero, específicamente más en la ciudad de Buenos Aires, donde Jorge Macri ha hecho una bandera de lo que él entiende lucha contra las mercancías truchas. Estas mercancías que uno charlando muchas veces con sectores que las producen, en definitiva lo que plantean es la necesidad de una salida laboral y en ella invierten mucho de lo que es el tiempo, tienen cooperativas que producen y generan. Ahora bien, lo que dice justamente el proyecto de la diputada Natalia Saracho, que el que va a comprar una mercadería de estas características sabe que es más económica, más barata, porque es trucha, digámoslo mal y pronto. Sí. O sea, que no tiene la misma calidad ni los mismos detalles de su diseño, en su claro, no te está engañando nadie. No está engañando a nadie. Entonces plantea, bueno, si no está engañando a nadie, si no es que está vendiendo gato por liebre porque la gente sabe que va a comprar, se me ocurre, una camiseta de la selección argentina que cuesta 10 veces menos porque justamente no es la original. Sí. ¿Por qué no podrían producirlo? Justamente dentro del sector que ya está, que es el sector de Juan Grabois, hay cooperativas textiles que producen todo este tipo de prendas. Y lo que sostiene es la incorporación del artículo 31 bis a la ley 22.362 de marcas y designaciones, que de alguna manera lo que plantea es que cualquier tipo de imitación debe ser eliminada. Ajá. Sí. De nuevo, la idea va derecho a sostener una fuente de trabajo. O sea, aquellos que se copian, porque no sé si vos viste, Lourdes se va a acordar, El Diablo viste a la moda. Sí. Sí, la vi. Bueno, Claro, ¿qué dice en todas una de las escenas? ¿Por qué estás usando el color bordó? No me acuerdo si era. Sí, el color azul. El color azul. Porque pasó por distintos lugares y terminó en un bazar por tanto dinero. Sí, por Avenida Avellaneda. Sí. ¿Está bien? Entonces, está claro que el que lo compró en el último eslabón, al precio más económico, y que fue influenciado por lo que salió de la revista Harper's Bazaar, no es el mismo valor que el producto original. Pero sin embargo, se vende, la gente lo compra, sabe que no tiene, como te decía, el mismo tratamiento del producto, ni el mismo diseño, ni el mismo packaging, ni la misma etiqueta, ni la misma calidad textil, pero la gente la compra porque es a la que puede llegar. Entonces, mirá, yo estoy por la camiseta trucha de la selección, o copia de la selección, porque de hecho yo tengo una, por ejemplo, que la compré en 11, porque la puedo usar. Sí, claro. Si no, no podría comprar la otra, digamos, 150.000, 200.000 pesos una camiseta. Me hace acordar al querido Franco Colapinto que dijo justamente y que están las camisetas. Compren las truchas porque las originales salen muy caras. Bueno, de Williams. Bueno, no quise, digamos, sí, chicos, de alguna manera, sí. Bueno, habría que decirle en todo caso para que junte más votos. O como decía Natalia una ex gran hermano que dijo, ¿para qué voy a comprar las originales si me las pueden robar? Me compro las truchas que son 1000 veces más baratas y mejores. Y sí, del mismo material. Me las pueden robar, o sea, ese pensamiento, bueno, de alguna manera no es lo que queremos ir en contra de los los principios de nadie. No, es lo que plantea la diputada Saracho. Dice, en ningún caso será punible la venta o comercialización de productos con imitaciones de logos marcarios. Vamos a la próxima placa. Cuando por su tosquedad, carácter burdo, precio de venta, calidad visiblemente apócrifa o condiciones de comercialización excluyan la confusión del consumidor. Claro, si la imitación es muy perfecta, ahí ya no. No, claro, bueno, pero... Eso ya se... A ver, ya es otro uno, nivel. no sé, Lourdes seguro que estuvo en Nueva York. No conozco. No conoces Nueva York. Pero, no conozco. ¿Vos, José, conocés Nueva Un York? sueño pendiente. Bueno, se sabe que hay mercadería que venden en el barrio chino
que es una imitación de alguna marca francesa y que cuesta 150 veces menos. Claro. Sí, sí. Claro. Y la gente va a comprar esa, digo, y ese mercado existe, esos productos están a la venta y uno no ve que la policía de Nueva York los elimine de la calle, porque además generan un mercado y generan una forma de la gente para ganarse el mango. Entonces, si está claro que no es el original, si está claro que no son las mismas condiciones de venta, si está claro que no es la misma calidad, que no tiene, que te lo entregan con una bolsita porque no tiene una caja, que a veces no tiene ni los cordones y que le falta una etiqueta, más claro échale agua, no es el mismo producto. Entonces, ¿por qué le vas a privar, dice Natalia Saracho, a esta gente la posibilidad de laburar y producir algo que tiene un mercado, que entre comillas es la famosa palabra aspiracional, digamos, porque no es lo mismo lucir la marca acá, aunque sea trucha, que la no marca, digamos, eso también pasa muchas veces. Y bueno, apunta en este sentido, a sostener... Pero hay más elementos para... Que sí, ahí vamos, ahí está, cuando sea realizada, porque esto también forma parte de los derechos constitucionales, ¿no? Para la subsistencia. Claro. Y la mercadería sea visiblemente apócrifa. Claro, en vez de decir... Sí, decir la marca, no Adidas dice Ardidas, por claro, justo elegiste una Adidas palabra vos también. Y es ¿Qué palabra elegiste? ¿Qué palabra? Pero bueno. Pasa mucho en los supermercados chinos, ¿no? Y vas, le dices, yo me compré un moschino, me compré un, no sé, un moscachino, qué sé yo, muy gracioso. Claro. Es muy gracioso. Bueno, en definitiva, no sé si creo que no queda ninguna placa ya. O si una más. Mira, no procede entonces, según Saracho, lo previsto por el artículo 34, ni el decomiso de mercadería por autoridad policial o de control, como así también la destrucción de las mismas. No son drogas. Claro. Es trabajo elaborado por gente que lo utiliza para laburar, que lo utiliza para ganarse el morlaco. Es capaz su única fuente de trabajo. Su fuente de trabajo. A mí eso es algo que siempre como que lo cuestiono mucho y que muchas veces pasa, decís, están castigando gente que sale a buscarse el mango, ¿entendés? O sea, nos quejamos de los que roban, pero cuando estás trabajando te ponen 1001 trabas para que no trabajes. Claro, no solamente eso, sino que los acusan después de querer ir a buscar un plan, entre comillas, para poder subsistir, cuando en realidad no le dejan alternativa para producir su fuente de manutención. O por lo menos, que mientras generan sus fuentes de manutención, dales algún tipo de impulso y de esa forma después pueden entrar, porque después dicen, bueno, pero si no te da para entrar y para pagar los costos impositivos como hacen todos los trabajadores, bueno, pero no todos los trabajadores tienen la misma capacidad de comercialización, o sea, obviamente es un proceso también. No digo que va a ser a la ilegalidad directamente, pero esto va a seguir pasando, ¿no? Digo, es algo es como querer tapar el sol con un dedo, decir, bueno, si no lo vendo por acá, lo vas a vender por, no sé, por Marketplace o por algún lugar online. O sea, lo vas a vender igual, entonces digo, facilitemos las regulaciones, ayudemos al laburante que quiere laburar y bueno, y hagámosla fácil. Chicos, ya solucionamos el país en dos bloques de este programa. Me acuerdo después te voy a contar algo privado. Un proyecto y muy breve, así antes de ir a la pausa, un proyecto de Constanza Alonso sobre el tema de los productos, el calzado. Claro, me acuerdo que había estado, de la matanza. Claro, que tuvo media sanción en diputados, después no prosperó. No prosperó, pero quedó en eso, y contemplaba el trabajo de aquellos, la utilización de aquellos que hacen imitaciones tan perfectas de los calzados, entonces para darles trabajo específicamente a esos artesanos, digamos, de alguna manera. Vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario.
¿eso se traslada a la casa? Cuando Karina Banfi se va del Congreso, se va a su casa, ¿cómo es? ¿Y eso llevaría a pensar en poder dar un paso más? No solo ser vicepresidenta, sino llegar a ser presidenta del bloque. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Córdoba, la Patagonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración?
¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integrar diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Y seguimos con plenario. Decíamos que durante esta semana hubo actividad en las comisiones, más allá de que, bueno, finalmente no se trató el tema de presupuesto, pero sí hubo actividad en comisiones, hubo dictámenes, y uno de esos dictámenes, por ejemplo, fue en la Comisión de Cultura, donde se trató un proyecto del diputado Esteban Paulón que tiene que ver con el edificio de la TV pública. De ese tema nos va a hablar Lourdes. Muy bien, bueno, todos sabemos, ¿no?, la importancia de este edificio para la historia también de los medios de comunicación en nuestro país. Esto ha tenido también muchísima relevancia a nivel nacional y también, sobre todo, al principio de lo que fue este año de gobierno, porque, bueno, ¿qué iba a pasar con la TV pública, no? Era una de las grandes dudas, y el gobierno, por supuesto, ve un negocio inmobiliario. Allí esto es lo que había dicho el autor de este proyecto, Esteban Paulón, durante la reunión de la última Comisión de Cultura, en que se firmó el dictamen. También tuvo aval, en este caso, una iniciativa sobre el CENARD. Y a propósito de esto, bueno, ¿cuántos años tiene ya la TV pública? El edificio, sí, el edificio en sí. 1977 se empezó a construir, cuando se generó Argentina Televisora Color, y estuvo terminado para el Mundial del 78. Claro, es mucho tiempo. Uno cada vez que pasa ahí por la zona de la UBA, de Bellas Artes y demás, puede ver Avenida Libertadores, eso. Figueroa Alcorta. Se puede ver, bueno, este edificio emblema que en su momento pasabas y veías, bueno, las caras de quienes eran conductores en ese momento. Creo que para muchos, particularmente muchos, los que nos venimos del interior y que trabajamos en los medios, yo me acuerdo que antes de venir a Buenos Aires a vivir, era pasar y ver ese edificio. Claro. Esto a modo de anécdota, ¿no? Y autorreferencial, porque es viernes, porque estamos ya más distendidos. Pasabas y veías, digo, wow, mirá qué increíble esa gente que está trabajando ahí. Bueno, era admirable realmente. Bueno, este edificio hoy hay un proyecto que se está trabajando para que pueda convertirse en un museo. Esto hay que decir también que tiene que pasar ahora por la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Lo que te voy a decir, sí. En realidad lo que quieren conservarlo es como un patrimonio histórico. No museo, patrimonio histórico. De esa manera es inviolable, digamos. La idea es no puede venir, no sé, Edenor, por decir, y poner una oficina. O un edificio. Por dar un ejemplo, cambiarse la fachada, cambiarse la estructura, sino que siempre sea el edificio de la TV pública. Gracias por la corrección, porque tiré museo, pero no es museo. Muchos sostienen, muchos cuando esperaban que, se privatizara, que con esta administración, se llegara a privatizar la TV pública eventualmente, o sobre todo que se pudiera llegar a, teniendo en cuenta lo que es el edificio es muy grande y realmente ya como que excede las necesidades de un canal. En realidad, por el hecho de que es demasiado grande para lo que es... no sé, desconozco cómo son los canales de Europa, si efectivamente es así como lo está diciendo. Lo que pasa es que hay mucho... todo eso te entra en un espacio mucho más reducido, pero por eso decía, que no fuera que con la excusa de hacer con la excusa de que, es demasiado grande, y hagas un negocio inmobiliario donde, ese lugar es un lugar destacadísimo. Lo que dice el diputado socialista es, se trata de un edificio que está en un lugar privilegiado en la ciudad, como le veníamos diciendo, para promover también lo que es la cultura. A ver, esa zona es una zona muy transitada, se los digo. O sea, yo cuando todavía no vivía acá, pasaba siempre y es como, wow, este edificio está divino, y aparte está cerca de todo lo que es la UBA y de Bellas Artes, y está increíble la zona. Entonces, creo que también puede llegar, inclusive, si lo ves como un negocio, hacer un lugar también de cuidado, donde vayan los turistas, donde se le dé la importancia
que esto necesita, y obviamente para promover la cultura, la producción audiovisual, pero el gobierno, como decía Paulón, ve un negocio inmobiliario, un lote donde poner algunas torres para que los sectores más ricos de la ciudad de Buenos Aires tengan más cerca la vista al río, porque bueno, también la realidad es que hoy la gente, muchos capaz de mayor poder adquisitivo, quieren la vista al río, se van yendo más para la zona norte y es una linda zona, si te pones a pensar, como para vivir. Bueno, esto para que esto sea, como decía Fabi, también un patrimonio histórico, inviolable, un edificio en el que no pueda venir cualquier empresa o cualquier desarrolladora inmobiliaria y quiera cambiar las cosas del lugar. Y obviamente, tras mencionar esto, se presentó ya en marzo pasado, el legislador santafesino dijo que volvieron las versiones sobre que sería trasladada todo lo que es la parte de operación a Tecnópolis para poder liberar este predio, que en realidad sí es bastante grande. O sea que no solamente busca ser preservado, ay chicos, perdón que me voy a poner más derecha la cámara porque estoy un poquito torcida, para preservarlo arquitectónicamente y, bueno, que se dé este negocio inmobiliario, sino que la idea estratégica de que no solo produzca la TV pública y que incluso de la mano del gobierno se pueda generar allí un polo de producción audiovisual. O sea que va más allá del tema inmobiliario, sino que también tiene que ver con conservar un espacio que, bueno, realmente colabora a la cultura televisiva de nuestro país y que también se le pueda seguir sacando provecho desde el lado audiovisual, como se viene haciendo. Así es, y bueno, realmente es uno de los proyectos, por eso decíamos, este tema tuvo dictamen en la Comisión de Cultura, deben faltar otras comisiones. Sí, falta que pase por la fundamental, ¿no? Presupuesto de Hacienda, que sea convocada específicamente para este tema, lo cual está... Y aquí hay que agregar un dato interesante, que bueno, que el gobierno se quiere desprender de muchos inmuebles, ha de hecho firmado un decreto para alrededor de 800 propiedades que tiene el gobierno nacional en distintos puntos del país. Y en ese sentido, bueno, recordar también que uno de los principales amigos del presidente es Eduardo Epstein, claro, a quien él reconoce como uno de sus principales apoyos, que es uno de los principales empresarios, emprendedor, que tiene, creo que propiedad de algunos shoppings. Sí. Y bueno, la apuesta en ese sentido del gobierno es generar dinero a través de las ventas para cubrir los baches. Así que habrá que ver si efectivamente se ponen en venta los terrenos o se mantienen como monumento histórico nacional protegidos, como plantea el proyecto del diputado Paulón. Tendrá que, bueno, ya está listo para, bueno, le falta una comisión, pero podrá llegar al recinto y veremos si entonces se protege de alguna manera. Otra de las comisiones que decíamos, hubo dictámenes importantes a lo largo de esta semana. Hubo uno de la comisión del plenario de Familias, Mujeres y Diversidad y de Legislación del Trabajo esta semana, donde se abordó la modificación de un artículo que incorpora la violencia y acoso sexual contra las mujeres en el contexto laboral y académico. Este es un tema que tuvo como disparador el caso del colega Pedro Brigger, justamente, que acosó en el ámbito laboral a un total de, por lo menos esas son la cantidad de denuncias, 19 colegas periodistas, bueno, y finalmente se firmó entonces un dictamen de que tuvo la característica de contar con firmas de todos los sectores, de Unión por la Patria, el PRO, Unión Cívica Radical, la izquierda también, y bueno, firmaron ese dictamen que, bueno, en esa reunión estuvieron también representantes de la Organización Periodistas Argentinas, estuvo Nancy Pasos, estuvo Agustina Camfer, y bueno, agradecieron justamente que avanzar este proyecto, está listo ya sí para llegar al recinto, y bueno, Agustina Camfer en este caso fue una de esas 19 víctimas de Pedro Brigger. Veamos entonces sobre el tema lo que decía sobre justamente el acoso laboral, lo que decía la diputada Nancy Vallejos. Este dictamen
dictamen salió esta semana, fue en un plenario de la Comisión de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad. Es un trabajo que veníamos haciendo desde la Comisión de Mujeres a raíz de un hecho que fue público, donde un periodista fue denunciado por acoso en un ambiente laboral. Este tipo de acosos o violencia contra las mujeres no estaba contemplado en la Ley de Prevención y Erradicación de la Violencia violencia de género. Así que estuvo muy interesante el debate porque fue una iniciativa que tomaron periodistas argentinas que nos trajeron a nosotros para que lo veamos en comisión. Finalmente hicimos la redacción del proyecto en conjunto, se aprobó, firmamos el dictamen nosotros en la comisión y lo bueno de esto es que tuvo el acompañamiento de la mayoría de los bloques que integramos la comisión. Lo que quiere decir que cuando se trata de defender los derechos de las mujeres y ir contra la violencia, ahí no hay diferencia que valga, sino que vamos todas juntas y apoyamos esta lucha que es para terminar, en este caso, con la violencia de la mujer dentro del ámbito laboral y académico. Vamos a Nancy Vallejos hablando de este proyecto que también entonces tuvo dictamen, así que hubo actividad durante la semana en las comisiones. Lo que también, bueno, hicimos referencia todo el tiempo a lo largo de esta semana a que había diputados diputados y senadores también y otros dirigentes también estuvieron invitados por las diversas organizaciones en Estados Unidos para participar de esa jornada electoral. Después se quedaron unos cuantos días más, sí. Estuvieron dialogando con, por ejemplo, representantes del FMI, estuvieron con representantes del BID, estuvieron con las cámaras de comercio. Había intercambio respecto de lo que está pasando en la Argentina, de las implicancias del triunfo, de lo que fue el triunfo de Donald Trump. Yo dialogaba con una diputada, la diputada Figueroa Casas, que hoy la estuvimos viendo, que estuvo dialogando ayer con... ayer estuvo dialogando con nosotros, bueno, comentaba el hecho de lo que fue esta experiencia y citaba el caso de lo que es lo que deja un poco las diferencias que hay, ver cómo se vota en los Estados Unidos. Sí. La experiencia es muy llamativa. Hay muchísimas rotundas diferencias respecto de cómo se vota acá. Por ejemplo, una citaba el caso de que no hay veda electoral, por ejemplo. O sea, vos cuando vas a votar te podés cruzar con un militante demócrata o republicano que te da la boleta, en todo caso, te muestra un modelo de cómo es la votación, cómo sugieren que vaya a votar. No hay carteles tampoco, no hay problemas de los carteles. O sea, acá recordaba la diputada, por ejemplo, que en general, en la manzana anterior al lugar de votación no podés poner carteles, no puede haber carteles. Acá puede haber carteles de todo tipo en todos los lugares, salvo cuando hay un cartelito en el lugar, cuando ingresás al lugar de votación, donde dice que está prohibido el proselitismo específicamente. Después, bueno, otro tema y atendiendo a la cuestión de lo mucho que se ha hablado con respecto al tema de la votación, de las boletas, de la boleta única en papel, por ejemplo, que acá tanto se discutió sobre los colores, las fotos, bueno, allá es blanco y negro. Sí, claro, ¿No hay cosas que son diferentes. Lo único que uno tiene para decir es que nosotros no tuvimos 20 días esperando para la definición de un presidente nunca. Está bien, pero es otra cuestión. No, bueno. Pero bueno, también ellos votan un día martes. Sí, y bueno. Ellos te dirían también que no es obligatorio el voto. Ellos no tuvieron, no tuvieron tantos años de dictadura, obviamente. Sí, los negros pudieron votar únicamente a partir de la década del 70. Acá tiene el tema de, por ejemplo, el tema de la votación en blanco y negro. No hay el escudo, por ejemplo, del partido, no está. No hay foto. Se marca, no hay foto. Después hay una máquina lectora, una especie de sistema mixto entre en la elección. Es una máquina lectora que transmite con una memoria que va al centro de cómputos directamente. Después queda el papel, era un poco lo que era la votación acá también. Cuando se hizo la votación
votación, recuerdan, en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Que decían, bueno, el papel se contaba también, porque era el papel, lo que vos era una impresora, para muchos decían, directamente no era que se transmitía directamente. La boleta queda adentro, es un sistema muy federal, es muy diferente, o sea, yo no estoy diciendo que sea bueno, mejor ni peor, son diferentes, son diferentes. De hecho, es la cuestión de... Tienen colegio electoral que nosotros ya lo dejamos de hace rato atrás, nosotros tenemos el que yo no sé si es mejor o peor. No, es distinto. Quizás un mix de algunas cosas por ahí sería bueno, algunas claro. Claro, hay que ver, hay cosas que son muy diferentes, por ejemplo, el hecho de muy federal, por ejemplo, que se votan, esto está bueno, que cada distrito adopta el sistema de votación que ellos quieran, en cuanto a, si pueden en algunos lugares, en algunos condados, por ejemplo, se votan jueces. Bueno, eso es algo que, por ejemplo, intentó implementar acá Cristina Kirchner, nunca tuvo lugar. Claro, pero ahí son muy federales en cuanto a que... Claro, porque cada estado tiene su constitución y se rige por sus reglas distintas, son países prácticamente diferentes. Son muy diferentes. Países cada distrito. En un distrito tenés aprobado el aborto y en otro no tiene el aborto. En uno tenés los derechos iguales para todos. Pasás la línea de un estado al otro y es como entrar a otro país. Claro. Hay enmiendas constitucionales que se votan en... El otro día estaba chusmeando ahí, ñoñeando un poco. Sí. Y qué increíble esto del autoperdón. Ahora van a empezar a implementar como que cada presidente puede autoperdonarse por ciertas causas. Indultarse. Es increíble, me parece un bochorno. Sí, pero se puede hacer. En su momento, lo que se hablaba, creo que Trump también lo hizo antes de entregar su mando. Y lo que se decía es que ahora se van a autoindultar algunos. Obviamente esto hay que esperar qué va a pasar. Pero se van a autoindultar, por ejemplo, Biden con el tema de su hijo, que fue muy juzgado por lavado de activos con la guerra de Ucrania. Sí, bueno, no es... Y aparte, bueno, sí, pero, viste, hay muchas mentiras y bueno, yo me voy, cierro con moño y me autoindulto. Total, es un poder que puede hacer solamente el presidente. Sí, autoperdonarse cosas. ¿Y esto en Argentina? ¿De qué No, acá también puede haber el indulto, no creo que sea hacia la misma persona, pero bueno, la verdad. Pero bueno, esto funciona. Después, si quieren, búsquenlo. Bueno, a propósito, hay, por ejemplo, lugares donde se puede llegar, hay plebiscitos que se usan. Acá también se ha utilizado. En Uruguay, por ejemplo, se usa el tema del plebiscito al mismo tiempo. Allá, por ejemplo, en algunos condados, por ejemplo, votaban sobre el endeudamiento del condado, pero en cifras muy altas, $200 millones, por ejemplo. Y un detalle que fue el que más me llamó la atención, el hecho de que son muy diferentes respecto a nosotros. Podés ir sin documento a votar. Mira. Puedes ir sin documento a votar, decís quién sos y nada más, te anotan pasó, y el votaste. Ciudadano tanto votó. Entonces cuando decían, ¿y qué pasa si después viene otro? Y dice, no, yo no... y dice, no, yo no voté. Dice, no, eso no pasa acá. Decía, evidentemente tienen otros problemas, en definitiva. Sí. Son diferentes idiosincrasias, no nos pasa eso, son absolutamente, totalmente diferentes. Sí, por supuesto. De hecho, ellos votan un 40% de la población, nosotros tenemos un voto que supera el 60%. Una cosa que sí me pareció impracticable para hacer acá, pero me pareció que estaría bueno, el hecho de que, por ejemplo, pueden votar 8 días antes, se puede empezar a votar. No, pero que en papel. En papel. Física. En física, además del voto de correspondencia. También, pero aparte hay centros de votación donde vos podés ir 8 días antes si querés ir a votar. Mirá. Sí, hay centros de votación que son en lugares diversos, eso sí está muy difundido, pero tienen estas limitaciones, que por ejemplo es en día martes, que eso impide que mucha gente concurra porque pierde el día de trabajo por ir a votar. Claro, pero si vos tenés el tema de que vos podés ir a votar cualquier día antes... Pero te tenés que inscribir para votar. Es que te tenés que inscribir para votar. Bueno, acá en Argentina no. Bueno, pero te tenés que inscribir cuando llegás, tenés gente que te recibe y vos te inscribís. Antes de ir a votar tenés que inscribirte. Bueno, pero vas al lugar de votación. Claro, para padrón. Pero vas al lugar de votación y decís, bueno, yo quiero votar. Bueno, está bien, pero a ver, lo que yo digo es que tiene que ver con determinadas cuestiones
que a nosotros no se nos ocurriría porque son extrañas, entre comillas, para totalmente, mí. Por eso, sí, absolutamente, claro. O sea, no, yo no digo que sea mejor ni peor. Lo que digo, eso me parece que estaría bueno. Estaría bueno para analizar. No sé si después abriría sensación del tema de eventuales fraudes o eso qué es no lo que pasaría en esos a mí lugares. me parece, yo estoy a favor, digamos, del voto obligatorio. Me parece que no votar un domingo es complicarle la vida a la gente y por algo, digamos, votan menos cantidad que en nuestro país, cuando en Europa es aproximadamente la misma cantidad de gente la que vota. Y en el resto de los países de América Latina. Bueno, son 200 millones igualmente. Sí, bueno. Hablamos de porcentaje, son casi 300 millones. Sí, 230 millones de votantes. Creo que son. Pero en definitiva, bueno, y podés agregar nombres al final de la lista también. Eso decía una cosa que acá se había sugerido, la posibilidad de agregar nombres. Podés ponerte a vos mismo. Podés poner lo que quieras en la lista, mientras no sea algún insulto, alguna cuestión de alguna cosa suez o algún tipo de cosas así. Y podés ir sin un documento, bueno, eso también es sin documento, a votar y decir quién sos y ahí lo podés hacer. Determinadas cuestiones que en definitiva valen la pena para para la discusión, para el debate. Sí, totalmente. Claro que sí. De ahí no podés decir, bueno, eso es mejor o peor. No, realmente creo que acá vamos a tener un cambio notorio que tiene que ver con la boleta única en papel, que va a ser una modificación sustancial. Sí, ahí tenés complicaciones en algunos distritos. Creo que en la provincia de Buenos Aires no se va a poder implementar para todo, porque va a haber la votación provincial va a ser de distinta manera. Sí. Eso va a generar... Y bueno, tendrá que ver con cada uno de los distritos cómo se lleva adelante. Hay discusiones todavía al respecto, si efectivamente es beneficiosa o no. Habrá que ver cómo se lleva adelante. De hecho, una de las consignas es poder ver a todos los aspirantes. No los puede ver a todos, no puede saber los nombres de todos porque es reducido. Hay cuestiones que tienen que ver con la impresión, que también son complicadas. Pero bueno, vamos a ver cómo resulta en caso de que se apruebe, ¿no? Sí, no, ya está aprobado. Así mejor dicho, ya está aprobada. Pero me confundí con el otro proyecto, el de ficha limpia. Pero bueno, creo que sí que habrá que ver los resultados. A ver cómo anda el pingo de la cancha. Habrá que ver cómo funciona ese elemento, pero bueno, son las experiencias de aquellos legisladores que estuvieron allá viendo un sistema de votación que es muy, muy distinto a nosotros. Habrá ideas para traer para la Argentina, o habrá ideas que son impracticables o uno imagina que no pueden llevar adelante acá en nuestro medio, pero habrá que ver qué es lo que termina sucediendo. Veremos entonces, en definitiva, qué es lo que sucede para la próxima semana. Nosotros llegamos al final de esta edición. Tenemos entonces el lunes que viene es el Día del Trabajador Legislativo, así que le dejamos un saludo muy grande. Así que no estaremos en la pantalla ese día, así que nos vamos a despedir hasta el martes. Fabi, nos vemos. Buen fin de semana largo, a disfrutar. Igualmente, buen fin de semana largo para todo el personal legislativo, que bueno, es parte de esta gran casa parlamentaria, así que un saludo muy grande para todos. Así es, y bueno, nosotros los dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fraquelli. Nos despedimos entonces hasta el próximo martes a las 15, veremos día de sesión. La sesión está pedida para esa hora, veremos si terminamos haciendo seguramente la previa de esa sesión tan importante que pidió la oposición y tan preocupante para el gobierno nacional. Hasta entonces.
Colonia, Buenos Aires. ¿Quién te enseñó esa oración? ¿Cómo se piensa desde el Congreso, incluso en diferentes fuerzas, o integras diferentes comisiones, cómo se piensa la inclusión? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Y eso se traslada a la casa? Cuando Karina Banfi se va del Congreso, se va a su casa, ¿cómo es? ¿Y eso llevaría a pensar en poder dar un paso más? No solo ser vicepresidenta, sino llegar a ser presidenta del bloque.